Hola, buen día, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo está Rubén? Bueno, muy bien, aquí hace unos minutos llegando a la ciudad de La Paz. Ya está en La Paz. Así que seguramente se va a compenetrar de todos los hechos que suceden en nuestra ciudad, en la fauna política que ya está midiendo fuerzas con miras a las elecciones del 17 de agosto, la situación del movimiento al socialismo, la situación de Evo Morales, Andrónico Rodríguez, Luis Arce, que acaba de renunciar a su candidatura. ¿Cómo se encuentra con el país ante esta situación, Gabriela? Bueno, no es necesario estar en la ciudad de La Paz para Claro que poder sí. sentir el termómetro político que se eleva. Eh, yo me encuentro bien, no exenta de preocupaciones, como creo la gran mayoría de los bolivianos y las bolivianas. Eh, Entiendo que lo que más espera cualquier familia boliviana es tener algo de certezas. Y estoy hablando de certezas en todos los ámbitos, certezas en el campo político, certezas en el campo económico, certezas en el día a día, la certeza de poder planificar qué hacer el próximo mes, sin la duda de que eso pueda ser posible con el salario que uno tiene hoy o con los ingresos que uno tiene hoy. Es bastante eh, claro que la incertidumbre es uno de los sentimientos que más abunda en las familias bolivianas. Ahora, cierto, hay una situación complicada, especialmente en el movimiento al socialismo. Si bien Yo no lo sabíamos, creo así, perdón que te interrumpa, pero yo creo que esa incertidumbre abarca a todo el espectro político. Si uno ve lo que ha sucedido en los días pasados con la bancada de Creemos y la bancada de Comunidad Ciudadana, las denuncias que han habido en contra de Samuel Doria Medina, de Camacho, por la generación de listas negras, la posible desaparición de ese acuerdo de unidad que, bueno, primero se fracturó con Tuto Quiroga y ahora hay francas amenazas de volver a fracturarse y prácticamente quedar desaparecido. Yo creo que no es un problema solamente de el MAS o del bloque popular, es un problema de todo el espectro político y en la derecha la fragmentación es aún mayor que en el bloque popular. precisamente a eso quería referirme después de hablar, obviamente, del movimiento al socialismo. La noticia más fresca es que Luis Arce renunció a la candidatura, invitó a Andrónico Rodríguez a buscar la unidad del bloque popular y también pidió a Evo Morales a declinar su candidatura. Le hemos dado hoy día, si le vamos a mostrar, si me permite, Gabriela, un amplio reportaje a la situación de incertidumbre en todas las fuerzas políticas. No tienen candidatos, no tienen binomios, no tienen sigla, no tienen partidos. Los partidos están buscando a quién ofrecerle la sigla. Un chenco total. Y nosotros nos preguntábamos en La Razón sobre por qué hemos llegado a esta situación. Seguramente Gabriela tiene un criterio. Y el domingo vamos a publicar otro reportaje respecto del déficit de la democracia en relación a los partidos políticos que no tienen vida orgánica. Fíjese este reportaje, Gabriela. Le voy a mostrar el mapa, la papeleta electoral. Ahí tenemos a APB Sumate, tiene candidato, pero a la vicepresidencia no. Partido Demócrata Cristiano tiene candidato a presidente sí, a vicepresidente también. Unidad y Creemos, la alianza de Doria Medina, solo tiene candidato a presidente. Libre, candidato a presidente. Nueva Generación Patriótica tiene su binomio. El Movimiento al Socialismo no tiene candidato. Y las alianzas,
tampoco. Andrónico Rodríguez se ha presentado sin partido político. Evo Morales se ha presentado sin partido político, aunque él dice que ya tiene una sigla asegurada. Alianza Popular no tiene candidato, no tiene binomio. Esta Alianza de Libertad y Progreso ADN tampoco tiene binomio y la Fuerza del Pueblo tampoco tiene binomio. ¿Hubo antes una situación así, Gabriela? Yo creo que no, Rubén, pero esto tiene que ver con que el partido político con mayor estructura partidaria a nivel nacional, territorial, fue durante las últimas décadas el movimiento al socialismo. Y probablemente la situación del movimiento al socialismo no estaría en este momento tal como está si no hubiera habido la falta de acuerdos internos entre el presidente Luis Arce y el líder histórico del MAS, Evo Morales, desde hace 2 años y medio o 3 años. Yo creo que lo que hemos visto el día de ayer con la definición del presidente Luis Arce de declinar su candidatura es una decisión correcta, pero desde mi punto de vista es una decisión que debió haberse tomado hace mucho tiempo. Hubiera podido ser una mejor presidencia y un mejor gobierno, el gobierno de Luis Arce, si no hubiera estado, digamos, parte del tiempo preocupado por intentar su reelección y hubiera dado el 100% de su tiempo, de su energía, de su capacidad política a gobernar de mejor manera y de manera más adecuada para el pueblo boliviano. Probablemente ese gobierno de Luis Arce que hoy está finalizando podría haber tenido mayores herramientas para gobernar con acuerdos al interior del movimiento al socialismo. Yo me pongo a pensar qué estaría sucediendo si Luis Arce se hubiera dedicado a gobernar y el partido, el MAS, por lo tanto, no hubiera tenido fracturas en su interior. Seguramente hoy tendríamos mucha más certidumbre, seguramente hoy Evo Morales no habría tenido que renunciar al movimiento del socialismo, al instrumento político que Evo Morales fue construyendo como uno puede ir elaborando una vasija de barro con muchísimos años, con una acumulación histórica gigantesca. Y hoy vemos a Evo Morales fuera del movimiento al socialismo cuando fue el instrumento que él construyó. Por supuesto no lo hizo solo, lo hizo con todo el pueblo boliviano. En 1995 fueron las organizaciones sociales las que fueron amoldando esa vasija de barro maravillosa que se llenó durante muchos años de buenas noticias para el país. Entonces creo que, vuelvo a repetir, creo que es importante la decisión del presidente Luis Arce de declinar su candidatura en búsqueda de esa reelección, pero creo que es tarde y creo que no tarde de forma definitiva, pero creo que no es oportuno. Podría haberse hecho mucho antes. Gabriela, apelo a su condición de militante del movimiento al socialismo, de exministra, de expresidenta de la Cámara de Senadores, de expresidenta de la Cámara de Diputados, de muy amiga de Evo Morales. Es con usted y García Linera que Evo Morales salió del país el día del golpe de Estado o al día siguiente.
y se asiló en México, terminó asilándose en Argentina. Evo Morales ya pensaba en México ser candidato en 2025. Lo devela Martín Sivak, nosotros lo consideramos como el biógrafo de Evo Morales. Y precisamente, ¿no cree usted que ahí comenzó tal vez la ruptura en el movimiento al socialismo? Si bien en México Evo Morales también invitó a Luis Arce a ser el primer candidato del movimiento al socialismo, pero mire pues, Gabriela, ¿a qué estado de cosas llegó el movimiento al socialismo ahora? Mire, yo se lo digo con absoluta sinceridad. Yo creo que todos los seres humanos y más quienes nos dedicamos a la política por una necesidad de tratar de gestionar de la mejor manera posible lo común, eh, y quienes hacemos política porque creemos que hay injusticias que pueden ser eh, revertidas. Yo creo que una de las cosas más importantes y de las características más importantes que se debe tener en política es saber reconocer el tiempo que uno está viviendo y cuál es su lugar en la historia. Y yo, Rubén, soy claramente más crítica con la falta de Luis Arce en el sentido de reconocer el lugar histórico que le correspondía. Si Luis Arce hubiera reconocido que él, en un momento muy difícil en el país, asumió una presidencia, no para pretender replicar la historia de Evo Morales en una reelección, sino para recuperar al país después de un golpe de Estado. Y Luis Arce hubiera dado toda su energía para ese cometido, probablemente la situación que estamos viviendo hoy sería totalmente diferente. No se le puede pedir a un líder como Evo Morales que no intente tener una oportunidad más después de haber sacado a miles de personas de la pobreza en el país, después de haber convertido este país en un país con carreteras, con educación, con sistema único de salud, eh, pero que a pesar de todo eso, de manera violenta, se le dio un golpe de Estado. Yo creo que es absolutamente legítimo que Evo Morales eh, quiera poder tener una oportunidad después de ese golpe de Estado. Es legítimo, es constitucional, es legal, eh, y creo que ya no es tan importante hablar de lo que no sucedió como de lo que puede suceder hacia adelante. Y en ese sentido, sí creo que la definición del presidente Luis Arce puede tener efectos positivos para el bloque popular. Y ahí reconozco la importancia de la posición manifestada de declinar su candidatura por parte del presidente Luis Arce. A pesar de que yo crea que pudo haber sido mucho antes, no dejo de reconocer que estamos a tiempo de lograr una unidad del bloque popular. Y esto pasa hoy ya por las decisiones y los encuentros que tienen que darse entre el expresidente Evo Morales y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Creo que es fundamental para el bloque popular que hoy estos dos liderazgos se pongan de acuerdo. Yo considero y realmente confío muchísimo en la madurez
de ambos para poder hacer lo que naturalmente corresponde ahora. Corresponde que tanto Andrónico Rodríguez como Evo Morales puedan ser parte de un mismo bloque electoral. Yo creo que ambos tienen todo el derecho y la legitimidad para poder construir un camino electoral y pueden y deben hacerlo juntos. Gabriela, es comprensible cómo pudiera haber actuado Luis Arce, sea por sus ambiciones a la reelección, quizás eso molestó a Evo Morales, por eso que decía esta crisis había comenzado en 2021 entre Arce y Evo Morales, pero Yo jamás me hubiera imaginado, Con Andrónico Rubén, Rodríguez. perdón que te interrumpa, nunca me hubiera imaginado que Luis Arce hubiera pugnado por el partido. ¿Y en qué terminó esa pugna? En la destrucción del partido. O sea, si una pugna al interior de un instrumento político termina en la destrucción y en la debacle de ese instrumento político, algo se hizo mal. Y está claro que el intentar apropiarse de ese instrumento político por parte del gobierno para poder garantizar su camino hacia las elecciones, porque no hubo otra motivación que esa, terminó en un partido destruido. Ahora ese partido no le sirve ni a Evo Morales, ni a Luis Arce, ni Andrónico. a nadie. Entonces, algo se hizo mal, Rubén. O Sí, sea, pero algo también se Evo hizo mal, Morales era el líder del definitivamente. movimiento al socialismo. Evo Morales era el líder del movimiento al socialismo. En una entrevista con Susana Bejarano, Luis Arce dijo que quería Evo Morales manejar la gestión del gobierno siendo líder del movimiento al socialismo y no parte del gobierno. En su momento los medios de comunicación decían que Evo Morales manejaba a Luis Arce. Todo lo que hacía Luis Arce lo hacía porque Evo Morales lo decía. Quizás son especulaciones, pero Evo Morales era el jefe del partido. Él pudo redireccionar las acciones, no solamente del gobierno, sino de los cuadros políticos y convencer a las organizaciones a mantener firme, como lo hizo en la movilización de 2021 en agosto, ¿se acuerda? En defensa de la democracia, en defensa del gobierno de Luis Arce, pero no ocurrió eso. Ahora yo le preguntaba, Gabriela, Luis Arce pudo haber hecho lo que hizo, pero Andrónico Rodríguez, siendo discípulo político de Evo Morales, siendo hechura de Evo Morales, siendo el alfil de Evo Morales, siendo muy leal hasta hace poco, se revela cuando dice Evo no sea celoso con los jóvenes. Y este último le pregunta quién traicionó a quién o quién está por el camino equivocado. ¿No es una señal de que también Evo Morales tiene cierta responsabilidad en esta crisis? Es que yo creo que son dos situaciones absolutamente diferentes. Yo creo que cualquier militante de un partido, cualquier persona que tiene unos planteamientos políticos e ideológicos claros, tiene derecho a eh, plantear su posición en el ámbito interno del partido o de la estructura del bloque popular y tiene derecho a hacer crítica pública. Esa crítica y autocrítica, en muchos casos, han sido los mecanismos por los cuales la izquierda ha logrado consolidar procesos de transformación del Estado y de la sociedad. Pero no es lo mismo la crítica y autocrítica que puede hacer Andrónico, que puede hacer el propio Evo Morales, que puede hacer cualquier militante, que la utilización de la estructura del Estado, el órgano judicial, el Tribunal Constitucional, con fines de la destrucción del adversario político interno. Que eso fue lo que sucedió en los últimos 2 años. Y la situación más grave que se dio fue el atentado contra la vida de Evo Morales. Ese límite, Rubén,
es un límite que jamás se podría haber cruzado. El hecho de que hayan más de 100 compañeros, dirigentes, campesinos y personas que eran de base, son de base, que están recluidos en la cárcel solamente por pretender criminalizar la protesta social. Ese límite tampoco podía haberse pasado. Y yo creo que no era necesario cruzar esos límites, pero vuelvo a insistir, creo también que no nos sirve de mucho porque tenemos plazos muy cortos para la inscripción de candidaturas. El 19 de mayo vence ese plazo, es decir, el próximo lunes, y tenemos que mirar hacia adelante. Yo espero realmente la madurez de los liderazgos, el liderazgo de Andrónico Rodríguez, de Evo Morales. Yo como militante de base quiero esa madurez, construyo esa madurez. Yo no, he dicho públicamente, yo no voy a aportar 1 miligramo para fracturar al bloque popular. No lo hice en todos los años pasados y no lo voy a hacer en este momento. Yo creo que la perspectiva histórica es que Evo Morales y Andrónico Rodríguez puedan estar juntos en un mismo bloque electoral, en un mismo espacio electoral. Porque también creo, con todo el respeto que me merece el presidente del Senado, que sin el respaldo, no solamente de Evo Morales como persona, sino de lo que representa Evo Morales, de ese enorme caudal de militantes, de simpatizantes, de votos que representa Evo Morales, Andrónico Rodríguez tampoco tiene una situación consolidada para poder hacer una batalla real por un triunfo electoral el 17 de agosto. Y creo que exige este momento histórico que Evo Morales y Andrónico Rodríguez se sienten, lo discutan. Seguramente tendrán muchas cosas que decirse. Eso es normal en política. Sí. Eso es normal. Lo que no creo que sea adecuado es que hayan personas por fuera de la militancia del bloque popular tratando por todos los medios de hacer pelear a Evo Morales y Andrónico, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, tratando de buscar cualquier detallito, cualquier frase, cualquier palabra para generar mayor fractura en el bloque popular. A eso yo no voy a aportar, estimado Rubén. Claro que sí. Ahora, cierto, han sido cautos ambos, si bien ha insinuado muchas cosas Andrónico Rodríguez respecto de Evo Morales, con esa serie de preguntas que usted ha leído, Gabriela, y Evo Morales también ha sido cauto, no ha respondido contundentemente, no hay ni una alusión, ni un adjetivo, salvo que dijo que vuelvan los que se han ido, que reflexione Andrónico. Hay posibilidades de un reencuentro, pero en ese reencuentro, ¿quién tendría que liderar esta candidatura? ¿Usted tiene alguna idea? ¿Evo Morales tendría que declinar también para dar paso a Andrónico Rodríguez? ¿Andrónico Rodríguez tendrá que dar paso a Evo Morales y esperar otros 5 años? Porque usted sabe, Andrónico Rodríguez ya fue postergado de la vicepresidencia de la candidatura en 2020, cuando en Buenos Aires Evo Morales optó porque Luis Arce y David Choquehuanca vayan como el binomio del movimiento al socialismo y queden en el camino Andrónico Rodríguez y Diego Pari. Sí, pero yo ahí creo que se lee mal cuando se dice postergó, Evo Morales postergó a Andrónico Rodríguez. No, lo que hizo Evo Morales en aquel momento fue, en uno de los momentos más difíciles del proceso de transformación del Estado, después de un golpe de Estado, intentar construir un binomio
que garantice que el bloque popular no se fracture. O sea, ahí hay que ser claros de que había riesgo de que el bloque popular se fracture si es que no se incluía en el binomio, por ejemplo, a David Choquehuanca. Y la postura de David Choquehuanca en ese momento, en ese sentido, era absolutamente clara. Él estaba dispuesto a dividir el bloque popular si es que él no estaba en el binomio. Y lo que hizo Evo Morales, en realidad, más allá de sus afinidades o no afinidades personales con David Choquehuanca o con Luis Arce, fue empujar un binomio que garantice la unidad del bloque popular, inclusive en contra de lo que él podía tener como afectos o desafectos personales. Evo Morales puso por encima de todo la unidad del bloque popular. Eso que luego no fue devuelto con lealtad a Evo Morales. Y por lo tanto no hay que leer como que Evo Morales postergó a Andrónico Rodríguez o a Diego Pari. No, Evo Morales empujó junto con las organizaciones sociales una fórmula que garantice la unidad del bloque popular en medio de un golpe de Estado. Entonces, yo creo que esas lecturas que se hacen que pretenden una vez más mostrar cualquier palabra, coma, frase para intentar dividir al bloque popular, me parece que son errores políticos y son errores históricos y yo no voy a aportar a ello. Yo tengo mi propia lectura y no respaldo esas lecturas que pretenden hacer ver a un Evo Morales prácticamente, autoritario, que desplaza a Andrónico Rodríguez a la candidatura a la vicepresidencia. No. Vuelvo a insistir, el 2020, Evo Morales lo que hizo fue pelear por la unidad del bloque popular, poniendo por encima de sus afectos y desafectos personales la unidad del bloque popular. Seguramente a Evo Morales no le fascinaba la idea de escuchar esa exigencia por parte de David Choquehuanca de que estaba dispuesto a dividir el bloque popular e irse si es que no estaba dentro del binomio. Por supuesto, seguramente a Evo Morales no le gustaba esa amenaza, pero por encima de esos afectos y desafectos mantuvo la unidad del bloque popular. Y por eso creo que la insistencia de una reelección por parte de Luis Arce fue un error, poniéndolo en perspectiva histórica también. Creo que estamos a tiempo que el anuncio de retirar su candidatura el día de ayer es adecuado, aunque llegue 2 años y medio tarde. Muy bien. Pero abre posibilidades de que, además, una cosa importante, Rubén, si me permites, disculpa si me alargo en esta respuesta un poquito más, permite también que el movimiento al socialismo no pierda por completo, no deje de ser el espacio desde donde se busque nuevamente la unidad del bloque popular. El MAS tiene como, y ahí estoy hablando ya del partido como sigla política que está habilitada por el Tribunal Supremo Electoral. La dirigencia que hoy está a cargo del movimiento al socialismo, impuesta por maniobras en el Tribunal Supremo Electoral, por utilización del órgano judicial, instrumentalización del órgano judicial, etcétera, etcétera. No importa, eso ya sucedió, pero ahora esa dirigencia tiene 2 posibilidades. O recupera al MAS como espacio de unidad del bloque popular,
o le entrega el partido a intereses que los militantes del MAS desconocemos en absoluto. A mí me sorprendió muchísimo el día de ayer escuchar a Grover García hablar de candidaturas como la de John Arandia. ¿Qué tiene que ver John Arandia, quiero saber, ideológica y políticamente con el movimiento al socialismo, con su historia, con sus valores? Yo no encuentro ninguna coincidencia. Pero Grover García lo anuncia como una muy buena noticia. Yo veo que hay un extravío en esa dirigencia, pero que tiene la posibilidad de recuperar el movimiento al socialismo como espacio para construir la unidad del bloque popular. Muy bien, Gabriela. La vamos a invitar para Piedra, Papel y Tinta si se queda por algún tiempito más en La Razón. A ver, queremos verla aquí y hablar y debatir, continuar hablando de este tema. Le vamos a agradecer, Gabriela, por el tiempo que nos ha cedido. Le agradezco a usted, Rubén, un saludo grande y de verdad mi mayor deseo y todo mi esfuerzo estará puesto intelectual y prácticamente en que el Bloque Popular encuentre el camino para que Evo Morales y Andrónico Rodríguez estén juntos en el proceso electoral de cara al 17 de agosto. Buenos días, Gabriela. Hasta otra oportunidad. Un abrazo. Hasta luego.